Hola a todos, continuando con esta serie de videos de SQL como SQL Workbench, vamos a ver en este tema lo que es crear nuestras tablas. Ya hemos visto anteriormente crear nuestra base de datos, ahora vamos a ver el tema de las tablas. ¿Sí? Para ello vamos a ver lo siguiente. Dentro de las tablas vamos a definir algunos conceptos, que es, ¿qué son las tablas? Las tablas son como contenedores para la base de datos para dividirla en partes más pequeñas con el fin de almacenar información de manera separada y más organizada. Algunas partes de las tablas que debemos reconocer son, por ejemplo, los campos, los registros y los datos. ¿Qué son los campos? Dentro de cada tabla tenemos información dividida en columnas, también llamadas campos. Estos presentan tipo de información que contiene la tabla. Vemos que las columnas aquí en este caso son el ID, el nombre, el apellido, el teléfono y la dirección. Estos son los campos que deseamos rellenar si queremos realizar un registro. ¿Qué es un registro? Son cada una de las filas que contiene datos. Una fila, un registro. Los registros, como verás, están sujetos a los campos. Cada registro completa información sobre los campos. Es decir, si queremos llenar información en un registro, por ejemplo, queremos llenar información aquí en este registro, debemos llenarla completamente. Podemos decir que en el registro 1 está la información de Nicolás Morales, apellido Morales, teléfono, aquí vemos su teléfono y su dirección. Para poder decir que tenemos un registro, tenemos que completar la mayor parte de esta información de esta fila. ¿Qué es un dato? Cada porción de información en un registro es un dato. Por ejemplo, tenemos el apellido de Morales. El dato es básicamente un recuadro, una información aquí. Este recuadro se conoce como un dato. Podemos decir que tenemos un dato del registro 3. En el registro 3 podemos significar un dato que sería el nombre, que es Beatriz. Este sería un dato. Otro dato sería Pacheco. Entonces, un conjunto de datos puede ser un registro y un conjunto de registros puede ser, en este caso, una tabla con sus campos respectivamente ordenados. Correcto. Vamos a ver acerca de tipo de datos. Antes de consolidarlo aquí en las diapositivas, quería compartirlo, dado que eh, es un poco largo la información y extensa acerca de tipo de datos, ¿no? Quería consolidarlo en lo que es el Word para luego sintetizarlo ya en las diapositivas. Por ejemplo, tenemos tipo de datos, ¿sí? Por la naturaleza de cada dato MySQL podemos definir 5 grandes grupos de datos, ¿sí? Por ejemplo, si tú quieres llenar aquí eh, el nombre, tenemos que restringir qué tipo de datos excepto un nombre. Un nombre no va a ser un dato de tipo numérico o, o un, o un booleano. Entonces lo que queremos es restringirlo para que solamente reciba tipo de datos que sean, en este caso, letras, ¿no? Puede ser eh, char o varchar, ¿sí? Por ello se ha creado tipo de datos para poder crear nuestras tablas. Por ejemplo, si queremos un dato numérico, podemos utilizar lo que es int, que básicamente es el rango que permite, ¿no? Tenemos un rango de casi, a ver, de casi menos 2 billones a 2 billones, ¿no? Es un rango súper largo, ¿sí? Y se define como un unsigned, que o sea, no tiene signo. Permite números de 0 hasta casi 4 billones, ¿no? Ese es el rango que permite la variable o el tipo de dato int. A diferencia de Begin, que permite un rango muchísimo más largo, ¿no? Es básicamente la diferencia. Bold es básicamente, en sí definimos como un valor que recibe valores de 0 o 1, un dato que delimita, ¿no? Que recibe valores 0 o 1, o normalmente se usa para identificar que algo está true o false. Vamos a ver algunos tipos de datos que podemos definirlo como datos que reciben valores decimales, ¿no? Para ello podemos identificar como float, double y decimal. Es básicamente eh, datos de tipo decimal. La diferencia entre sí son los dígitos que reciben. Si queremos uno float, recibe máximo 7 dígitos, esto contando todos los dígitos, los enteros y los decimales. Un apunte importante.
para los siguientes tipos de datos se especifican el número máximo de dígitos y el número de decimales. Sí, si tú quieres utilizar un float, puedes utilizar entre paréntesis que tenga 5 dígitos, es máximo 10 dígitos y máximo de estos dígitos que 4 sean decimales, por ejemplo, o que 6 sean decimales. Son muy parecidos en sí. Lo que debemos tomar en cuenta es que vamos a utilizar mayormente o casi siempre es lo de aquí, el int, y de aquí vamos a utilizar el float. Y algunas veces el double, pero muy rara vez. Básicamente se diferencian entre el float, el double y el decimal, son los dígitos que puede contener, ¿no? Float de 7 dígitos, una presión de 7 dígitos, el double de 15 a 16 dígitos, ¿sí? Y por último, el decimal, que recibe 28 a 29 dígitos. La diferencia en sí se basa en el uso que le des, ¿no? Si es un uso de una tabla base de datos sencilla, podemos utilizar el float. Si ya estamos utilizando valores estadísticos y necesitamos tener una precisión exacta, podemos utilizar double. Y si ya estamos haciendo un estudio muy específico, podemos utilizar el decimal. Otro tipo de data que podemos almacenar o podemos utilizar es el de fecha, ¿no? Si tú quieres almacenar una fecha, por ejemplo, dentro de esta tabla podemos almacenar la fecha de cumpleaños de Nicolás. Entonces, para ello podemos crear una variable de tipo, por ejemplo, date, que básicamente almacena este formato, ¿sí? Vamos a almacenar el año, el mes y el día. Este es uno de los más utilizados. O el datetime, que también es utilizado, solamente que a diferencia de ello, vamos a almacenar también la hora y el mes y el segundo. El timestamp es muy parecido al datatime, por no decir que es igual. La única diferencia es el rango, ¿no? Vemos aquí el rango que tiene el datetime y el rango que recibe el timestamp. Es básicamente lo mismo. Solamente la única diferencia es el rango. Normalmente utilizamos estos dos, el date y el datetime. El time, o bueno, en algunos casos específicos podemos utilizar el year. Por ejemplo, el año de fundación de un cierto, por ejemplo, el año de fundación o de creación de una base de un producto, podemos utilizar year, que permite almacenar en formato de años solamente. Eh, en este caso, time, solamente almacenaríamos la hora, para ser más específicos, ¿no? La hora. Estos seríamos utilizar, en realidad son day y datetime, en algunos casos year, o en algunos casos time. Pero básicamente los dos a utilizar son estos de aquí. Cadena. Ahora vamos a ver los datos de tipo cadena. Este caso permite almacenar una cadena de datos de longitud fija, siempre reserva el espacio de longitud definida, aunque no se utilice. Es decir, si describimos un nombre, José Luis, José espacio Luis, el espacio va a ocupar un valor dentro de una longitud de 255. ¿Sí? Si queremos utilizar la variable tipo char. A diferencia de varchar, que en este caso solamente utilizaría siempre y cuando el espacio que no utilicemos no lo va a contar. Por ejemplo, permite almacenar una cadena de datos, caracteres, números y caracteres especiales. Esta es una gran ventaja al utilizar varchar. ¿Sí? Con longitud variable. No reserva el espacio, es decir, el espacio entre José y Luis no va a ser reservado y vamos a utilizar menos espacio en nuestra memoria. ¿Sí? Posee una longitud máxima de 155 obviamente. Y esta es una de las mejores formas de definir, ¿no? Un dato. De por sí vamos a utilizar siempre varchar en la mayor cantidad posible, ¿no? Tiny text permite almacenar datos de cadena solo a caracteres, ¿no? No permite números ni caracteres especiales. Es muy poco utilizado. El text permite almacenar cadena de caracteres de longitud máxima de 65.535. En este caso el texto es básicamente si deseamos agregar una descripción o comentarios a un campo de nuestra tabla. Es regularmente utilizado. El blob es un campo de que guarda información en formato binario y se utiliza cuando desde PHP, por ejemplo, se almacena de base de datos conteniendo un archivo binario. Es típicamente utilizado para archivos zip. Por ejemplo, si tienes una base, un formulario y deseas subir un documento, podemos utilizar ese blob para que se almacene ahí en formato binario.
Enum, su nombre de abreviatura es numeración y este campo nos permite establecer cuáles serán los valores posibles que se le puede insertar. Es decir, se puede ya tener preestablecido una lista para darle un valor establecido, un valor a este campo, a este dato. Set, su nombre significa conjunto de la misma manera que num. Tiene hasta 64 opciones para escoger solamente. La carga de estos valores son idénticas al num, pero la diferencia con ella es que podemos elegir que el valor sea vacío. Vamos a ver si podemos utilizar estos otros tipos de datos, pero los principales serían char, varchar, text, el block muy poco, pero estos serían las tres principales. Estos ya principales a utilizar, lo voy a actualizar y lo voy a poner aquí como tipo de datos que vamos a utilizar de manera tradicional. Para no llenar de información de tablas, es la diapositiva. Ahora, otro punto importante son los atributos de campo. Por ejemplo, vamos a ver, los campos pueden poseer ciertos modificadores o condiciones que se pueden especificar al crear el campo y que no nos brindan la posibilidad de controlar con mayor exactitud lo que se podrá almacenar en ese campo, cómo almacenaremos y otros detalles. Por ejemplo, podemos indicarle un campo que no sea nulo. Es decir, algunas veces tendremos necesidad de tener que agregar registros sin que los valores de todos sus campos sean completados. Es decir, dejando algunos campos vacíos. Podemos indicar que ese campo no sea nulo, que sea de manera obligatoria. Un valor determinado o default es, por ejemplo, si podemos establecer valores por defecto para los campos cuando creemos una tabla. Esta es muy buena decisión para evitar incompatibilidades con distintas versiones de MySQL. Por ejemplo, si tenemos una tabla donde hemos indicado de que un valor puede ser nulo, por ejemplo, si en ponemos el campo código postal dentro de un formulario y no llenamos código postal y nos permite llenarlo porque es no nulo, pero podemos agregarle un valor por defecto para que no diga null o que está vacío. Podemos indicarle código postal no tiene un valor por defecto, podemos indicarle un default. Binary, el campo binary es un campo de texto, char o varchar como binario, solo afecta en el ordenamiento de los datos. Sí, si indicamos binary, estamos utilizando lo siguiente. Se ordenará teniendo en cuenta esta diferencia, que podemos ordenarlo de manera de mayúscula a minúscula. Es decir, si utilizamos binary, lo que vamos a hacer es ordenarlo de manera ascendente. Sí, porque vemos cuando comparamos dos variables, dos valores utilizando binary, es decir, por ejemplo, tenemos el nombre José con mayúscula y José con minúscula. Si seleccionamos binary, va a aparecer lo que es José con minúscula primero. Sí, dado que de un formato binario, José con mayúscula utiliza más bits, ¿no? Más bits que José con minúscula. Entonces haría este ordenamiento, ¿sí? No solamente sería alfabéticamente, sino también sería el ordenamiento utilizando los valores binarios que ocupen. Índices. El objetivo de crear un índice es mantener los registros por aquellos campos que sean frecuentemente utilizados en búsquedas, para así agilizar los tiempos de respuesta. Cuando creamos un índice, básicamente estamos creando una tabla paralela que mientras la consulta sea más frecuente a una información, a un registro, esta tabla se verá actualizando y lo que hace es que el manejo de información sea más fluido. Primary key y auto-increment. Estos dos van de la mano porque cuando asignamos una primary key, que básicamente es el identificador de una tabla, tenemos que indicarle auto-increment, es decir, que va incrementando de manera constante. Es decir, si creamos un registro con el valor 1, o bueno, ya debería estar de manera automática, ¿no? Automatizado, utilizando auto-increment. Es decir, no deberíamos indicarle a un registro qué identificador debería tener. ¿Sí? Simplemente deberemos ingresar los datos sin indicarle qué valor deberían tener de índice. ¿Sí? Siempre en toda tabla, uno de los campos por convención, el primero también debe ser el campo ID, que es identificador. Debe ser definido como clave primaria o primary key. Otro atributo típico que es el auto-increment, es decir,
que no nos preocupemos del valor de este campo al agregar un registro. De manera automática debe asignarse lo que es el valor del identificador. Unique. Si especificamos que el valor es un campo unique, estamos obligando a que su valor no pueda repetirse en más registros. Pero no por eso el campo se considera clave primaria a cada registro. Los más utilizados es el no null, es el primary key y el auto increment, y alguna vez es el default también, y alguna vez es el unique. Pero estos básicamente son los cuatro más utilizados, que igualmente voy a actualizarlo aquí en la diapositiva para que lo puedan revisar. Vamos allá a crear nuestra primera tabla. Ahora, para crear nuestra primera tabla vamos a ser simples. Vamos a utilizar, indicamos que vamos a utilizar use almacén y use almacén. Entonces, indicamos que vamos a utilizar esta tabla y vamos a crear la tabla de la siguiente manera. Créate table. Por ejemplo, vamos a crear una tabla que sea equipo. Supongamos que tenemos una tabla equipo que es de celulares, ¿no? Entonces, la primera que debemos identificar es el ID en toda tabla. Y tenemos que cerrar paréntesis aquí. El ID. Este ID debe ser de tipo int siempre. Va a ser auto increment. Int. Tratemos de avanzar todo con minúscula para que no sea confuso. Int auto increment. Algunos trabajan de medida mayúscula, pero podemos utilizar la minúscula de momento. Y esta va a ser la llave primaria, el identificador. Primary gate. Listo. Este es el primer dato, nuestra primera columna. No, nuestra primera columna específicamente. Estamos basándonos en esta tabla de aquí. Vemos acá que hay modelo, marca. Podemos agregar otro campo que sea cantidad. ¿Sí? Vamos acá a esta tabla. Para ello podemos agregar lo que es nombre. Nombre. Queremos que sea nombre de tipo varchar. A veces un equipo de un celular puede tener algún número. ¿Sí? Podemos indicarle que sea varchar. El nombre puede ser un poco largo, le podemos varchar 100. Entonces tenemos el nombre de varchar 100. Podemos indicarle también la marca. Podemos indicarle que la marca sea varchar. A veces normalmente las marcas son pequeñas, varchar 50. Es decir, va a aceptar 50 caracteres o 100 caracteres dependiendo. Y podemos decirle que la cantidad. La cantidad, como sabemos, la cantidad siempre son de tipo entero. Entonces le agregamos. Listo. Esta es la estructura de nuestra primera tabla. Podemos ya, en este caso, correrlo, ¿no? Utilizando nuestro lenguaje SQL. Y listo. Vamos a ver si se ha creado correctamente. Vamos a refrescar y vemos nuestra primera tabla. Equipo. Podemos, en este caso, mejorar nuestra tabla, ¿no? Para ello vamos a ver lo que son claves foráneas o claves primarias. Aquí hemos visto un ejemplo de claves primarias, ¿no? Lo vamos a definir mejor en el siguiente video y vamos a utilizar claves foráneas para hacer referencia, por ejemplo, marca aquí. Muchas gracias por ver este video. Toda la información va a estar en la descripción.